todos, meu nome é Patrícia Campos de Mello, eu sou repórter especial da Folha de São Paulo e hoje eu tenho uma honra imensa de receber aqui uma das mais importantes e premiadas jornalistas da América Latina, mexicana Marcela Turati, e um dos seus trabalhos mais recentes, que inclusive ganhou o Prêmio Gabo, é El País de las 2000 Fossas, que é um projeto coletivo muito ambicioso de localizar as valas clandestinas e ajudar um pouco as vítimas da violência, as famílias, a acharem seus familiares. Essa entrevista com a Marcela faz parte de uma série de entrevistas chamadas Fuga para Frente, que fazem parte da celebração de 100 anos da Folha. En el gobierno de AMLO, el tema, la situación de las fosas clandestinas, ¿están haciendo más para investigar, para ayudar? ¿Cómo está? Cuando asumen el poder este nuevo gobierno, por primera vez reconocen y dicen una frase muy fuerte. Dicen, México es un gran cementerio, ¿no? Tenemos más de 87,000 personas desaparecidas a diario. No sé, un diario sacó que eran 19 personas que desaparecen en promedio al día. Está por ese lado ese reconocimiento, pero sentimos que va muy lento, sentimos que ha hecho diagnósticos, pero no hay dinero, no hay presupuesto para atender el tema de las desapariciones de la manera como la emergencia requiere. Es una emergencia, es una crisis humanitaria. Y también hay una sensación de que el gobierno se ha enfocado más a atender y a resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que todas las reuniones, las comisiones, la mayoría de las cosas son para atender ese caso, y tenemos 87,000 que nadie atiende. Después, luego que cambió la política de guerra a las drogas, ¿el ritmo de desaparecimientos se quedó el mismo o cómo está? Hoy, ¿por qué desaparecen o por qué se hacen las fosas clandestinas? ¿Por narcotráfico? ¿Por qué? No todos los desaparecidos están muertos, aunque se les busca casi todos muertos, ¿no? También hay fosas comunes, o sea, hay cementerios del gobierno donde se entierran personas como si fueran una fosa clandestina, o sea, para ocultarlos, sin registro. Hay otras fosas que son del crimen organizado o de, no sé, es muy fácil desaparecer a las personas, entonces de pronto sabemos pues que hay algunas minas donde tiran cuerpos, sabemos que hay en algunas presas, en ríos, que cavan en la tierra, pero también hay fosas de policías, ¿no? O sea, que los mismos policías cavan esas fosas. No siempre es el crimen organizado, hay veces también por problemas familiares que alguien aprovecha que hay todo esto río revuelto y cava sus fosas, pero con Andrés Manuel siguió la tendencia, han ido, desde que se declara la guerra contra las drogas, ha ido avanzando las desapariciones, es un método ya muy extendido para deshacerse de oponentes, ya no los matan y los asesinan, pero ya no hay cuerpo, ¿no? Y el año antes del COVID iba todavía creciendo con Andrés Manuel, todavía iba subiendo las desapariciones. El año del COVID, el año pasado, bajan, pero no sabemos si es porque la gente se guardó, y tenemos que ver este año, pero siguen las desapariciones en diferentes regiones. Es muy, muy complicado decir la causa, no hay una causa única. Es la impunidad, ¿no? México todavía es uno de los países donde más son asesinados periodistas. ¿Esto por qué no ha cambiado? México sigue encabezando la lista de países donde más peligrosos para ejercer el periodismo, incluso muchas veces encima de países que están en guerra, ¿no? Y no cambia por varias razones, porque la justicia no opera, ¿no? Porque no encuentran o no investigan
los asesinatos de periodistas, o a veces solo presentan al sicario y nunca se investiga quién es el autor intelectual o por qué lo silenciaron o la relación con el trabajo. Como matar a periodistas es tan barato, no tiene ningún costo político ni ningún costo, es muy fácil que quien quiera silenciar a un periodista lo haga porque sabe que tiene la impunidad garantizada, ¿no? Y para ustedes, para los periodistas, ¿cuál es el grado de miedo que sienten mientras están trabajando en piezas que son investigativas o, a ver, con el narcotráfico, con el gobierno? Es impresionante porque el miedo ha permeado a muchos niveles. O sea, no es nada más que maten a periodistas que cubren cosas relacionadas con el narcotráfico. Yo he conocido periodistas que cubren deportes y que me dicen que están cubriendo en un estadio un partido de béisbol infantil y llega alguien armado y le dice: tienes que escribir bien sobre ese niño que es el hijo del capo. O los que cubren artistas, ¿no? Que de pronto llegan a, no sé, a un evento cultural o a un concierto y se dan cuenta que el concierto es para el capo del lugar y que el grupo musical está financiado por estos tipos. Y lo que sabemos en México es que al menos la mitad de las amenazas que sufren los periodistas son por parte de funcionarios del gobierno, son de políticos. Entonces, no podemos, o sea, y estos trabajan juntos. También he encontrado periodistas que publicaron notas de corrupción, ¿no? Del alcalde que había robado algo sobre el dinero del municipio, y se los han llevado grupos armados, los torturan y les dicen que no vuelvan a publicar sobre el alcalde. Es muy complicado y ya cualquier periodista, creo, se siente en riesgo, aunque no cubran las notas políticas o las notas policíacas, ¿no? Y eso ha cambiado cómo hacen periodismo. Ustedes que tienen unos cuidados a más o si esto cambió la manera de trabajo. Ahora, ¿qué hacemos? En muchos lugares los periodistas trabajan juntos. Ya es casi prohibido ir solo a cubrir la noticia, no puedes ir solo, tienes que ir acompañado, se ponen de acuerdo todos, tienes que tener un esquema para que te monitoreen, ¿no? Alguien desde lejos tiene que monitorear a todos. Periodistas estamos más capacitados para, si algo pasa, de inmediato prender alertas, hacer planes de seguridad, hacer protocolos. También hablamos mucho ya de tener contención emocional, porque muchas veces es muy complicado. O sea, por ejemplo, en mi caso y de otros periodistas, cubrimos mucho fosas clandestinas o cosas tremendas que afectan de alguna manera la salud emocional. También a veces no firmar las notas. Ya trabajamos mucho entre medios, ¿no? De manera colaborativa, investigaciones, pues que tienes que invitar a 4 o 5 socios o aliarte con un medio internacional para que se reduzcan los costos y los riesgos para los periodistas de las regiones. Nunca hay certeza porque tenemos periodistas pues que hacían eso, que se juntaban con otros periodistas que publicaban al mismo tiempo y de todos modos han sido asesinados. También hemos creado muchas redes de protección entre periodistas y eso es muy bello. Creo que cada vez que matan, donde han matado a periodistas, siempre surgen colectivos de periodistas que se unen, que fundan un medio para seguir haciendo periodismo y para no dejarse silenciar. Y eso ha sido importante. Vos has fundado uno de estos colectivos, Periodistas de a Pie. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ese lo fundamos en 2006. Antes de la violencia éramos periodistas, mujeres que cubríamos pobreza. Pero cuando la guerra contra las drogas fue declarada por el presidente Calderón y que empezó formalmente, irrumpió la violencia en todos lados. Ahorita mismo estoy en Ciudad Juárez, que fue uno de los lugares muy
muy afectados por esta política, ¿no? De guerra contra las drogas. Entonces, nosotras seguíamos dando talleres de capacitación sobre cobertura de pobreza, pero a nuestros talleres empezaron a llegar periodistas de varias partes del país contándonos historias terroríficas. Y entonces ahí nos dimos cuenta que la situación era tremenda y lo que hicimos fue organizar talleres con periodistas colombianos, pedirle ayuda a la ONU, pedir ayuda a muchas organizaciones para empezar a capacitar periodistas. Y en estos lugares se formaron colectivos y redes de protección y entonces son periodistas que se capacitan para ayudar en riesgo, para hacer protocolos y para capacitar a otros, para cuidarse entre todos. Eso ha sido el esquema. Aquí en Juárez hay una red de periodistas, mujeres, eso es bien interesante. Casi siempre son mujeres las que cuidan a los demás y las que fundan estos colectivos que se capacitaron y es la red de periodistas de Juárez, ¿no? Y la relación de AMLO, del presidente del gobierno, con la prensa, estaba leyendo una nota que has dicho que es una retórica que es muy mala en un país donde se asesinan, se matan los periodistas. La situación de AMLO con la prensa pues es muy triste, es terrible. Desde que comenzó dividiendo, diciendo que cada vez que hay una crítica o una investigación de corrupción, dice que es que la prensa está aliada con la derecha y con los conservadores y que están contra él. Y hay un mensaje todos los días, él da una conferencia diaria que se transmite en todos lados, que dura 1 o 2 horas, depende de lo que él quiera hablar. Y yo creo que diariamente o cada 3 días, en una semana, pueden ser hasta 4 días que ataca y que habla contra la prensa. Y cada cosa dice pues que porque como él acabó con la corrupción, que es lo que él dice, entonces la prensa está enojada y por eso lo critica. Y nosotros estamos todo el tiempo discutiendo esos temas y no discutiendo los asesinatos que continúan y está pues ataques por todos lados y también pues gente copiándole, ¿no? En redes sociales, atacan, son muy agresivos y eso pues hace más vulnerable a la prensa porque otros políticos, policías, todo el mundo lo copia porque es una actitud, eres el jefe de gobierno, lo ven todos los días en la televisión atacando a la prensa y hace más vulnerable, hace más riesgoso el trabajo del periodismo. Y los ataques son peores en contra de las mujeres. Hay un teor misógino. Bueno, sí. Por ejemplo, ahora con el COVID, lo que veíamos es que la gente, bueno, se guardó y tuvimos 3 casos solo en un grupo de mujeres editoras y periodistas en las que estamos, donde ellas están siendo atacadas por haber divulgado que algunos políticos tenían COVID y fueron a actos de campaña o estuvieron con el público o que robaron, no sé, que hicieron algo mal relacionado con el COVID, con el presupuesto y los ataques, muchos fueron en redes sociales, pero siempre se meten en lo privado, en la vida personal, en tu aspecto, en lo sexual. Eso lo vemos mucho en México. Con el tema de COVID, tanto en Brasil como en México son presidentes negacionistas. ¿Qué errores te parece que la prensa ha hecho? ¿Qué podríamos hacer más para que la población no siga creyendo en estos presidentes negacionistas? Y porque la situación de COVID ahorita en México es muy grave, ¿verdad? Con sus matices, Brasil y Bolsonaro tiene su parte, ¿no? Pero Andrés Manuel ha dado unas señales y su subsecretario López-Gatell, que es el encargado de informar diario a la prensa, los mensajes han sido terribles, ¿no? Desde no usar cubrebocas nunca, de decir que solo los corruptos se contagian, que eso decía el presidente, luego él se contagió, entonces la gente se reía, había un chiste, bueno, solo también sacó una estampita, un escapulario que decía que religiosa, que eso era lo que la cuidaba,
del COVID. Entonces, hay una pelea política muy fuerte alrededor del COVID. Yo lo que siento es que nos hemos quedado mucho en esto de si el subsecretario dijo e hizo. Nos falta mucha investigación. Claro que los periodistas también somos vulnerables, es bien difícil salir a la calle, hay periodistas que no pueden salir, ha habido muchos despidos en los medios, corrieron a mucha gente, hubo medios que cerraron y también dentro de las cosas que me tocó hacer fue organizar sesiones de terapia con periodistas ansiosos por el tema del COVID, que no podían lidiar con esto, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que nos ha faltado más combatir o mostrar información científica que para combatir las fake news, ¿no? Las fake news han hecho mucho daño, no ha llegado el mensaje a las comunidades indígenas, a las comunidades más pobres, hubo mucha gente que no quiso ir a un hospital, mucha gente pobre que murió porque decían que en los hospitales te mataban, y aunque lo sabíamos, ha sido y es todavía muy difícil aterrizar ese mensaje, y no nomás con la gente pobre, o sea, también en mi familia yo lo veo, vengo de familia de médicos y también por el tema político, no creen en que la vacuna sea una vacuna seria, y pues tú lo ves en todos lados que hay unas generaciones que son las anteriores que están recibiendo otra información, que no sabes de dónde se están informando, y la polarización y la politización de todo ha hecho, yo creo que muera mucha gente, ¿no? Más de la que debía. ¿Piensas que se puede hacer algo como tener más transparencia con el periodismo, algo para esto? Yo creo que es global, ¿no? Que los tiempos cambiaron, que los medios ya no son, o sea, ya no son siempre el referente, que hay una desconfianza pero hacia los medios, pero también hay una politización. O sea, tenemos unos ciertos políticos que están gobernando ahora, que están sembrando esa desconfianza. Y también está este tema de, pues que es global, de las fake news, ¿no? O sea, que hay un interés muy fuerte para hacer campañas de desinformación en redes sociales y que son como tan fáciles de difundir porque solo con un clic difundes una noticia falsa, pero eso está en todos lados, en todos los países, y creo que los mismos periodistas estamos, o sea, estamos preguntándonos esto qué es, cómo se hace, cuál es nuestro rol, porque llegan otros medios que no son medios y que no son periodistas, pero son como disfrazados de periodistas, y comentadores de noticias y crean sus programas, y entonces, no sé, es un ecosistema muy complicado. Y entonces hay esta división entre la prensa tradicional, los youtubers, que algunos sí podríamos decir que cumplen, o sea, que son periodistas, pero otros son propagandistas y está todo disfrazado. ¿Hasta qué punto es posible o permisible que los periodistas sean activistas también? Por ejemplo, vos trabajas mucho con derechos humanos. ¿Cuál es el límite entre ser un activista y un periodista? Yo creo que en México, por los asesinatos de periodistas, que ya, pues por lo menos unos 12 años de una ola intensa de asesinatos, muchos periodistas que fundamos colectivos para defender la prensa, somos periodistas activistas, ¿no? O sea, como que de pronto nos dimos cuenta que nadie más iba a defender la libertad de expresión si no éramos nosotros, o sea, que no podíamos quedarnos solo viendo e informando, pero que teníamos que salir a las calles y protestar por los colegas asesinados, porque se les hiciera justicia, investigar también como periodistas, pero también teníamos pues que salir, porque decíamos, ¿quién más va a salir si no somos nosotros? ¿Quién más va a defender la libertad de expresión? Porque los ciudadanos no están alrededor, son muy pocos los periodistas que fueron arropados de investigación
Cuando hicimos esta transición, cuando nos empezamos a convertir en periodistas que dábamos cursos de capacitación, pero firmábamos cartas y pronunciamientos y salíamos a las calles, muchos periodistas nos decían que ya habíamos dejado de ser periodistas, que éramos activistas, pero lo que vemos con el paso del tiempo es que esos mismos periodistas después sufrieron el asesinato, la desaparición de un colega, y de pronto los vemos marchando y decían, no entendíamos, pero ya nos pasó, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo. Pero incluso en el tema del periodismo y de la prensa, el periodismo marca unas reglas que no podemos pasarnos de largo, ¿no? El periodismo te pide que busques a la contraparte, que entiendas también las razones del otro, que trates de, pues no sé, expresarlo, que acompañes, pero también si ves una mentira, la expones, ¿no? O sea, es buscar pruebas, es buscar evidencias. Entonces, ¿cómo lo aplicamos para que bajemos de lo ideológico y tratamos de construir y de no descalificarnos en este debate y no hacer un periodismo ideológico y no hacer un periodismo partidista, sino periodismo que habilite un cierto entendimiento, no sé? Claro, porque el otro lado de esta cuestión es que, por ejemplo, cuando intentamos escuchar todas las partes y la otra parte, y a veces estamos, ¿cómo voy a decir?, dando espacio para mentiras, ¿eh? No hay dos lados en todas las cuestiones. ¿Cómo hacer esto? Y no, en Brasil se dice falsa equivalencia. No hay dos, son opiniones, no son hechos. ¿Cómo no caer en esto? Intentando ser imparcial, se acaba escuchando gente que está mintiendo. Es que investigando, teniendo pruebas, no sé, sentando esas bases diciendo esto, dice esto, pero en el discurso es esto, pero se aterriza así en la comunidad. O creo que así deshabilitamos, o sea, no es darles el mismo lugar a estos no sé, a los que propician la cultura del odio, tal, pero es con investigación, porque sí creo que nos estamos quedando en lo ideológico, en este está bien, este está mal, y estamos investigando poco. Y la gente necesita hechos y necesita las pruebas y necesitamos blindar nuestras investigaciones de todo tipo de dudas, o sea, porque de cualquier error, necesitamos pruebas contundentes y eso implica mucho más trabajo, ¿no?